El jardín interior, un tratado sobre la santidad, la intimidad y la gracia. Oscar Pellegrino. Prólogo. La pregunta que se pasea por el huerto: ¿grabo esto, o lo escribo? Da igual el instrumento, lo que importa es la voz, porque hay una pregunta que me ha perseguido desde que tengo memoria de haber pecado, y sospecho que también te persigue a ti, aunque tal vez nunca la hayas puesto en palabras. Toda gran búsqueda comienza con una presuposición que nadie fabrica a propósito. Llega, como llegan los ladrones buenos, por la puerta de servicio, no por la principal. Uno está leyendo una historia 1000 veces oída, la más vieja de todas, la de un hombre y una mujer en un jardín, y de pronto un detalle diminuto se levanta del texto y te mira fijamente. En mi caso, el detalle fue este: la escritura jamás describe lo que Adán sintió por Eva. No hay un solo verso dedicado a su ternura, a su asombro, a la manera en que la miró la primera vez que la vio caminar entre los árboles. Y sin embargo, toda la historia posterior de la humanidad depende de esa relación no descrita. Eso me obligó a releer. Y al releer, encontré otra cosa, no la ternura de Adán, sino su vergüenza. Y entendí que ese, y no aquel, era el hilo que debía seguir. Porque la ternura es hermosa, pero la vergüenza es reveladora. La ternura nos dice quiénes fuimos antes de la caída, la vergüenza nos dice, con una precisión quirúrgica, quiénes somos después de ella. Así que empecé a preguntar. No una sola vez. Una pregunta hecha una sola vez es apenas una curiosidad, sino muchas veces, a muchas personas, con la insistencia terca de quien sospecha que ha tropezado con algo importante. Y la pregunta era, más o menos, esta: cuando pecas, ¿sientes vergüenza inmediatamente, o el pecado te anestesia primero y la vergüenza llega después, como una factura que se paga a plazos? La escritura ya había respondido, por supuesto, mucho antes que yo formulara la pregunta. Adán y Eva comieron, y no cayeron fulminados por el rayo de la vergüenza en el instante mismo del bocado. Al contrario, cosieron hojas de higuera, se hicieron unos delantales rudimentarios, y actuaron por un rato como si aquello bastara. Fue después, al oír los pasos de Dios paseándose por el huerto en el fresco del día, cuando el peso completo de lo ocurrido les cayó encima. No se escondieron de Jehová. El texto es más preciso, más quirúrgico todavía: se escondieron de la presencia de Jehová. Hay una diferencia entre huir de alguien y huir de la cercanía de alguien. Uno puede seguir creyendo en Dios, seguir citando su nombre, seguir defendiendo su existencia en una discusión de sobremesa, y sin embargo estar huyendo, cada noche, de su presencia. Ese es el tema de este libro. No la existencia de Dios, eso lo doy por descontado, y si tú no lo das, te pido paciencia, porque llegaremos también ahí, sino la extraña, sutil, casi imperceptible manera en que los hombres y las mujeres que sí creen aprenden a esconderse de la presencia de aquel en quien creen. Vamos a hablar de santidad, de intimidad, de comunión. Vamos a hablar de tentaciones, y vamos a defender con toda la fuerza de mi convicción que el placer no es, en sí mismo, pecado. Vamos a hablar de herejías, esas mentiras vestidas con ropa prestada de la verdad, y de esos pecados que ni siquiera reconocemos como pecados porque llevan puesto el perfume de la normalidad. Vamos a hacer algo de teología, algo de apologética, y porque no sé hablar de otra manera vamos a contar historias, alegorías, parábolas de bolsillo, para que las ideas más difíciles bajen mejor. No pretendo escribirte un tratado frío. Los tratados fríos se leen una vez y se archivan. Yo quiero escribirte algo que puedas leer de noche, con la luz baja, y que te haga la misma pregunta que a mí me hizo levantar la cabeza de la almohada: ¿dónde estás tú? Empecemos. Y sobre la santidad, el aire que no sabíamos que respirábamos, hay una idea, extendida y cómoda, según la cual la santidad es una especie de rigidez moral, un catálogo de cosas prohibidas, una lista de no pronunciados con la boca fruncida. Bajo esa idea, el hombre santo es el hombre aburrido, el que se pierde las fiestas, el que mira con sospecha la risa ajena. Quiero decirte, desde la primera página, que esa idea es una falsificación, y una falsificación particularmente dañina, porque logra que la gente huya precisamente de lo único que podría hacerlos, por fin, completamente felices. La palabra que usa la escritura, en hebreo, para santo kadosh, no significa primariamente bueno en el sentido moralista y gris que le damos hoy. Significa, antes que nada, apartado, distinto, de otra naturaleza. Cuando Dios se declara santo, no está diciendo simplemente yo cumplo las reglas. Está diciendo algo más parecido a esto:
Yo soy de otra sustancia. Lo que tú llamas fuego, en mí es más que fuego. Lo que tú llamas amor, en mí es la fuente de la que tu amor bebe una gota diluida. La santidad, entendida así, no es la ausencia de algo, placer, deseo, alegría, sino la presencia arrolladora de algo que hace que todo lo demás parezca, en comparación, un boceto a lápiz junto a un óleo. Yo suelo pensarlo así: imagina que has vivido toda tu vida en una habitación cerrada, iluminada por una vela. Conoces esa luz, la quieres, incluso has aprendido a leer con ella. Un día alguien abre una ventana y entra, por primera vez, la luz del sol de mediodía. Tu primera reacción no será gratitud. Será dolor. Cerrarás los ojos, maldecirás la intrusión, extrañarás la vela. Eso es, casi con exactitud, lo que le ocurre al alma humana cuando se encuentra, sin aviso previo, con la santidad de Dios. No la reconoce como belleza. La reconoce, primero, como una amenaza a la oscuridad cómoda en la que había aprendido a vivir. Y aquí está el giro que quiero que no se te escape: la santidad de Dios no fue diseñada para humillarte, sino para habituarte a la luz. Un ojo que ha estado semanas en un sótano no puede recibir el sol de golpe sin dañarse, necesita salir poco a poco, ampliar la pupila, aprender de nuevo a ver colores que había olvidado que existían. La vida cristiana toda ella, desde el primer día de conversión hasta el último suspiro, es exactamente ese proceso de habituación. No se trata de que Dios baje el volumen de su santidad para que la soportemos, sino de que nosotros, poco a poco, seamos rehechos para poder soportarla sin morir, e incluso, algún día, para poder gozarla sin reservas. Por eso digo que la santidad es el aire que no sabíamos que respirábamos. Fuimos hechos para ella antes de ser hechos para el pecado. El pecado es, en el sentido más literal posible, una asfixia, el intento de vivir sin el aire para el que fuimos diseñados, sustituyéndolo por un gas que, durante un rato, produce una euforia parecida a la vida, pero que en realidad nos está matando lentamente. Cuando Adán y Eva se escondieron entre los árboles, no estaban simplemente evitando un regaño. Estaban, sin saberlo del todo, ahogándose por primera vez, y confundiendo esa asfixia con vergüenza, con miedo, con la necesidad urgente de coserse unas hojas. Ahora bien, si la santidad es tan hermosa, ¿por qué la evitamos con tanta constancia? Aquí entra la segunda gran falsificación que quiero desenmascarar: hemos confundido la santidad con la vigilancia. Creemos que ser santos consiste en estar permanentemente alerta, como un guardia fronterizo, revisando cada pensamiento en busca de contrabando. Ese modelo de santidad es agotador, y lo es porque está construido al revés. No se persigue la santidad vigilando el pecado, se persigue el pecado, se lo hace huir, en realidad cultivando la santidad. Un jardinero que dedica todo su tiempo a arrancar malas hierbas y ninguno a regar las flores no tendrá jamás un jardín, tendrá, en el mejor de los casos, un terreno baldío sin hierbas. La santidad no crece por sustracción. Crece por comunión, que es, precisamente, el tema del capítulo 3. Pero antes debo detenerme en algo más íntimo, más peligroso, más difícil de escribir: la intimidad misma, y ahí. Sobre la intimidad, la habitación donde Dios te espera, confieso que esta es la parte que más me cuesta escribir, porque exige hablar de lo que se hace en lo secreto, y lo secreto, por definición, se resiste a la tinta. Todo hombre y toda mujer llevan dentro una habitación cerrada con llave. En esa habitación no entra el jefe, no entra el vecino, no entran a veces ni siquiera el cónyuge o el mejor amigo. Es la habitación de los pensamientos que no se dicen, de los deseos que no se confiesan, de las preguntas que uno no se atreve a hacerse en voz alta por miedo a la respuesta. La cultura moderna nos ha enseñado a llamar a esa habitación privacidad y a tratarla como un derecho inviolable. Y en cierto sentido lo es: nadie tiene derecho a forzar esa puerta. Pero hay alguien a quien nunca hace falta forzarla, porque ya está adentro. Dios no toca la puerta de tu habitación secreta. Dios está, desde antes de que nacieras, sentado en la silla del rincón, esperando que dejes de fingir que estás solo. Esto es lo que quiero decir con intimidad, no una serie de rituales piadosos, aunque los rituales tienen su lugar, sino la disposición del alma a dejar de actuar la escena del jardín, a dejar de coser hojas de higuera con la esperanza de que unas hojas basten para cubrir lo que en realidad necesita ser sanado, no cubierto. La intimidad con Dios comienza, casi siempre, con una frase incómoda: aquí estoy, y esto es lo que soy. Sin editar, es la disposición de decir:
Como el hombre del jardín, tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí, pero decirlo antes de que Dios pregunte, no después. He conocido a muchas personas y he sido, en distintas temporadas, una de ellas que confunden la religiosidad con la intimidad. Rezan sus oraciones, asisten a sus reuniones, incluso levantan las manos en el momento adecuado del canto, y sin embargo jamás han tenido, en el sentido más crudo de la palabra, una conversación honesta con Dios sobre lo que realmente ocurre en la habitación cerrada. La religiosidad puede ser, paradójicamente, el escondite más sofisticado que existe. Un hombre puede usar sus propias oraciones como las hojas de higuera de Adán, cosiendo frases piadosas para cubrir un corazón que no ha sido tocado. ¿Cómo se distingue la intimidad verdadera de su falsificación religiosa? Yo propongo una prueba sencilla, casi vulgar en su simplicidad. Pregúntate si le has contado a Dios, con tus propias palabras y no con las de un devocionario, lo último que hiciste de lo que te avergüenzas. No una versión suavizada. No la variante que le contarías a tu pastor en la fila del café después del culto. La versión completa, cruda, sin editar. Si puedes hacer eso, sí puedes, como yo he tenido que aprender a hacer, decir: Padre, esto es lo que soy, sabes que soy polvo, te acuerdas de mi condición, entonces estás, aunque sea por un instante, dentro de la habitación real, y no en su réplica decorativa. Aquí quiero introducir una imagen que me ha acompañado durante años. Imagina un matrimonio en el que uno de los cónyuges nunca se quita cierta ropa, ni siquiera en la cama, ni siquiera en la oscuridad. Puede haber cariño entre ellos, puede haber convivencia, incluso hijos, pero falta algo que solo la desnudez física y también la otra, la del alma, puede ofrecer. Adán y Eva, antes de la caída, estaban ambos desnudos, y no se avergonzaban. Esa frase, leída rápido, parece una simple nota antropológica. Leída despacio, es la descripción de la intimidad perfecta con Dios y entre ellos, nada escondido, nada cosido, nada disimulado. La caída no introdujo la desnudez, ya existía, introdujo la vergüenza de la desnudez, y con ella, el impulso de cubrirse, de mentir con el cuerpo y con el alma sobre quienes realmente somos. La buena noticia, y este libro, pese a su tono a veces sombrío, es en el fondo un anuncio de buenas noticias, es que la obra entera de Cristo puede describirse como la restauración de esa desnudez sin vergüenza. No la restauración de la inocencia ingenua de un niño que no sabe nada, sino algo más alto, la restauración de una intimidad que sabe todo lo que ha ocurrido y, aún así, no necesita esconderse. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, sí, pero también, y con la misma fuerza, estando ya reconciliados, podemos por fin salir de entre los árboles. 3. Sobre la comunión, la mesa que nadie nos obliga a compartir. Si la intimidad es la habitación cerrada, la comunión es la mesa larga en la casa grande. Son cosas relacionadas pero distintas, y muchos cristianos viven toda su vida confundiendo una con la otra, o cultivando una mientras descuidan por completo la otra. Hay quienes tienen una intimidad profunda con Dios, oran con lágrimas, leen la Escritura como quien lee cartas de amor y sin embargo jamás se sientan a la mesa larga, evitan a la iglesia, desconfían de la comunidad, prefieren su religión en solitario, como quien prefiere comer siempre en su cuarto. Y hay quienes tienen comunión sin intimidad, conocen a todos en la congregación, sirven en cada comité, son el alma de cada actividad, y sin embargo jamás han cerrado la puerta de su habitación secreta para hablar a solas con Dios sobre lo que de verdad los atormenta. Ninguna de las dos mitades, por separado, constituye la vida cristiana completa. La Trinidad misma, Padre, Hijo y Espíritu, es la prueba máxima de que la intimidad perfecta y la comunión perfecta no son opciones excluyentes, sino la misma realidad vista desde dos ángulos. Dios no es un individuo solitario que decidió, por caridad, tener compañía. Dios es, en su propio ser, comunión eterna. Por eso, cuando el ser humano hecho a imagen de ese Dios trino intenta vivir su fe en aislamiento total, está intentando ser imagen de algo que no existe, un Dios unipersonal y solitario que la Escritura jamás describe. La comunión, entendida bíblicamente, no es sociabilidad religiosa. Es participación real en la vida de otros creyentes, con todo el costo que eso implica: ser visto, ser corregido, ser necesitado, necesitar. La palabra griega, koinonia, tiene también un matiz económico: compartir bienes, compartir cargas, compartir literalmente lo que se tiene. La iglesia primitiva,
Según el libro de los Hechos, no simplemente se reunía los domingos para cantar, vendía propiedades para que nadie entre ellos pasara necesidad. Eso es comunión, la intimidad con Dios derramándose, casi sin poder contenerse, hacia los que están alrededor de la mesa. Y aquí quiero hacer una advertencia que me parece urgente para nuestra época: la comunión digital, tan abundante hoy, tan fácil de fabricar con un teléfono, no sustituye a la mesa real. Puedes tener 500 amigos en una red y no tener a nadie que sepa, de primera mano y sin filtro de pantalla, cómo dormiste anoche, si oraste esta mañana, si la tentación de ayer volvió a tocar tu puerta. La comunión exige cuerpos en la misma habitación, voces sin edición, silencios compartidos que ninguna aplicación puede fabricar. No estoy condenando la tecnología, estoy advirtiendo contra la falsificación, contra la posibilidad muy real en nuestro tiempo de sentirnos en comunión mientras estamos, de hecho, tan solos como Adán entre los árboles, y ve chica. La cristiandad como camino, no como etiqueta, se ha vuelto costumbre, en nuestra época, usar la palabra cristiano como una casilla que se marca en un formulario: nacionalidad, religión, estado civil. Bajo esa lógica, ser cristiano es una condición estática, algo que se adquiere una vez, tal vez en un bautismo infantil, tal vez en una decisión de altar, y que después se lleva como se lleva un apellido, sin necesidad de renovación. Quiero proponerte una imagen distinta, más antigua y más exigente: la cristiandad no es una etiqueta, es un camino. Los primeros creyentes, antes de que la palabra cristiano se popularizara, eran conocidos simplemente como seguidores del camino. No de una doctrina memorizada, no de un club social, sino de un camino, con mayúscula, que había que recorrer con los pies, día tras día, con el riesgo constante de desviarse. Un camino tiene una característica que una etiqueta no tiene: se puede abandonar sin que nadie te quite el cartel. Puedes seguir llamándote cristiano, seguir llevando la etiqueta, mientras hace años que no das un solo paso en el camino real. Esto explica un fenómeno que sin duda has observado: personas profundamente religiosas, capaces de citar de memoria largos pasajes, que sin embargo viven vidas de una dureza de corazón asombrosa, y personas con una teología rudimentaria, apenas capaces de explicar la Trinidad, que sin embargo caminan, día tras día, con una ternura y una entrega que avergonzarían a cualquier teólogo de sillón. La cristiandad auténtica, entonces, no se mide primariamente por la corrección doctrinal, aunque la doctrina importa, y mucho, como veremos en el capítulo sobre las herejías, sino por la dirección de los pasos. Un hombre que camina, aunque tropiece 100 veces, está más cerca del camino que un hombre inmóvil que jamás tropieza porque jamás se mueve. El justo cae 7 veces, y vuelve a levantarse. No dice que el justo no cae. Dice que se levanta. La cristiandad es, en ese sentido, menos un estado de pureza y más una dirección de la voluntad, hacia la luz, aunque se tropiece en la oscuridad de tanto en tanto, de chica. Las tentaciones, anatomía del asalto. Quiero desmontar, pieza por pieza, la maquinaria de la tentación, porque he notado que la mayoría de nosotros la enfrentamos a ciegas, sorprendidos cada vez, como si fuera la primera vez que el enemigo usa el mismo truco. La tentación no comienza, casi nunca, como una invitación explícita al pecado. Comienza, casi siempre, como una pregunta razonable. Comillas con que Dios os ha dicho. Esa es la primera frase del tentador en toda la escritura, y observa su forma: no es una orden, es una pregunta, aparentemente inocente, que introduce una duda mínima sobre la bondad o la claridad de lo que Dios ya había dicho. El tentador rara vez te pide directamente que peques, te pide, primero, que dudes de que aquello sea realmente pecado, o de que Dios realmente lo haya prohibido por amor y no por capricho. La segunda fase es la reinterpretación del deseo. El árbol era, según el propio texto, bueno para comer, agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjate, la tentación no inventó un deseo nuevo y malvado. Tomó 3 deseos legítimos: el hambre, el placer estético, el deseo de sabiduría, y los redirigió hacia el único objeto que Dios había señalado como fuera de límites. Esto es crucial, y volveremos sobre ello en el capítulo siguiente. La tentación casi nunca ofrece algo intrínsecamente malo. Ofrece algo bueno, en el momento equivocado, de la manera equivocada, o fuera del cauce que Dios diseñó para que ese bien no se convirtiera en veneno. La tercera fase es la amor y velocidad de la ejecución comparada con la lentitud de la reflexión posterior. Vio,
Tomó, comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. 4 verbos, una sola frase, sin pausa. El pecado, en el instante de cometerse, rara vez se siente como una decisión meditada, se siente como una inercia, casi como una física. El cuerpo y la voluntad ya estaban inclinados, y la caída fue simplemente completar un movimiento que había comenzado mucho antes, en el terreno silencioso de la imaginación. Y la cuarta fase, la que más me interesa, porque es la menos predicada, es la anestesia posterior al acto, seguida por el despertar tardío de la vergüenza. Ya hablamos de esto en el prólogo, no hubo colapso inmediato. Hubo, primero, una calma extraña, casi obscena en su normalidad, y solo después, al oír los pasos de Dios en el huerto, la vergüenza completa cayó sobre ellos como un peso que había estado suspendido, esperando el momento de aterrizar. ¿Cómo se resiste, entonces, un mecanismo tan bien afinado? La respuesta bíblica no es más fuerza de voluntad, que es la respuesta que casi todos intentamos primero y que casi siempre fracasa. La respuesta es la vigilancia en la primera fase, no en la última. Velad y orad, para que no entréis en tentación, no dice orad para resistir la tentación una vez dentro de ella, dice orad para no entrar. La batalla decisiva no se libra en el instante del pecado, cuando la inercia ya arrastra el cuerpo entero, se libra mucho antes, en el terreno de la pregunta razonable, cuando todavía es posible responder, como Cristo en el desierto, citando la palabra en lugar de negociar con la duda, ve chica y. El placer no es pecado, una apología del gozo. Llego ahora a lo que considero el corazón polémico de este libro, y quiero decirlo sin rodeos, porque llevo demasiados años viendo a hermanos y hermanas destruidos por la confusión contraria. El placer no es pecado. Nunca lo fue. No lo es ahora. No lo será jamás. Esta afirmación escandalizará a algunos lectores criados en una piedad que, sin darse cuenta, adoptó una herejía muy antigua, la sospecha de que la materia, el cuerpo, los sentidos, son intrínsecamente inferiores o sospechosos, y que la verdadera espiritualidad consiste en reprimirlos lo más posible. Esa idea no viene de la Biblia. Viene de sistemas de pensamiento que la Iglesia primitiva combatió con vigor, precisamente porque negaban lo que el primer capítulo de Génesis afirma sin ambigüedad, que Dios hizo el mundo material, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. El Dios de la Biblia no es un espíritu avergonzado de haber creado cuerpos. Es el Dios que diseñó las papilas gustativas antes de que existiera el pecado, que puso en el ser humano la capacidad de disfrutar un atardecer, una comida compartida, la risa de un amigo, el abrazo entre esposos. El primer mandamiento que Dios da a la pareja humana no es una restricción, sino una bendición explícitamente placentera: fructificad y multiplicaos, un mandato que, dicho sea de paso, no puede cumplirse sin placer. Entonces, ¿de dónde viene la sospecha, tan extendida entre cristianos sinceros, de que el placer es peligroso? Viene, creo yo, de una confusión legítima entre dos cosas distintas: el placer como tal, y el placer desordenado, es decir, el placer buscado fuera del cauce que Dios diseñó para él, o el placer convertido en el objetivo final de la vida en lugar de ser un regalo dentro de ella. Aquí retomo la imagen del capítulo anterior: el árbol era bueno para comer. El problema nunca fue la bondad del fruto, fue el momento, el modo y la autoridad bajo la cual se tomó. Permítame una alegoría. Imagina un río hermoso, de aguas cristalinas, diseñado por un ingeniero brillante para regar un valle entero, dar de beber a las aldeas, mover los molinos, sostener la vida de peces y aves. Ese río es un regalo puro. Pero imagina que un grupo de hombres decide, en lugar de dejar que el río siga su cauce diseñado, represarlo en un solo punto, desviarlo hacia un pantano cerrado, sin salida, donde el agua, la misma agua buena, comienza a estancarse, a criar mosquitos, a apestar. ¿Fue el agua la que se volvió mala? No fue el cauce lo que se violó. El placer sexual dentro del matrimonio es el río en su curso diseñado, fecundo, alegre, sagrado incluso. El mismo placer, buscado fuera de ese cauce en la fornicación, en el adulterio, en la explotación de otro cuerpo como si fuera un objeto, es el mismo río convertido en pantano. No cambió el agua. Cambió el cauce. Esto tiene una consecuencia práctica que quiero subrayar con toda claridad: la lucha cristiana contra el pecado sexual no es, ni debe ser jamás, una lucha contra el placer en sí. Es una lucha por devolver el río a su cauce. Un cristiano que llega al matrimonio pensando que ahora,
Por fin, se le permite cierto grado de placer, como quien recibe un permiso a regañadientes, ha entendido mal el diseño desde el principio. Dios no tolera el placer conjugal como un mal necesario, lo diseñó, lo celebra, y esto es notable. Dedicó un libro entero de la escritura, El Cantar de los Cantares, a describirlo con un lenguaje tan sensual que generaciones de comentaristas incómodos han intentado, sin éxito, convertirlo en una alegoría exclusivamente espiritual, como si Dios no pudiera hablar con franqueza del cuerpo que Él mismo diseñó. Digo todo esto porque he visto el daño que causa la sospecha contraria, matrimonios enteros marcados por una frialdad que sus protagonistas confunden con santidad, cuando en realidad es una herejía disfrazada de piedad. Y he visto, también, el daño opuesto, personas que, hartas de esa frialdad heredada, deciden que la única alternativa es abandonar por completo el cauce, buscando el placer donde sea, con quien sea, como si la única forma de escapar de la represión fuera la anarquía total. Ambos caminos son fugas del jardín. El camino verdadero estrecho, sí, pero luminoso es el río corriendo dentro de su cauce diseñado, gozoso, abundante, y santo precisamente porque es gozoso y abundante dentro del lugar correcto. 7. Herejías, mentiras vestidas con ropa prestada de la verdad. Una herejía rara vez se presenta como una mentira completa. Si lo hiciera, nadie la creería. La herejía funciona precisamente porque toma el 90% de la verdad y distorsiona el 10% restante, de manera tan sutil que el conjunto sigue sonando, en apariencia, bíblico. Quiero repasar contigo algunas de las más persistentes, no como ejercicio académico, sino porque cada una de ellas sigue viva hoy, disfrazada con ropa moderna. El gnosticismo disfrazado de espiritualidad. Esta es la herejía que ya mencioné en el capítulo anterior, la idea de que el cuerpo y la materia son inferiores, y que la verdadera espiritualidad consiste en escapar de ellos. Hoy se presenta bajo formas nuevas, cierta piedad que desconfía sistemáticamente del cuerpo, del descanso, del placer legítimo, como si la santidad se midiera por el grado de incomodidad autoimpuesta. El legalismo disfrazado de santidad. Esta herejía sostiene, en esencia, que la aceptación de Dios se gana mediante el cumplimiento de una lista de reglas, y que la gracia es apenas el punto de partida, no el sostén constante de toda la vida cristiana. El legalista puede citar la gracia en la teoría y vivir, en la práctica, como si cada oración, cada culto, cada diezmo, fuera una moneda depositada en una cuenta bancaria celestial. El fruto del legalismo es casi siempre el mismo, o un orgullo silencioso hacia quienes fallan más, o una fatiga espiritual devastadora en quienes descubren, tarde o temprano, que jamás podrán acumular suficientes monedas. El antinomianismo disfrazado de libertad, el extremo opuesto al legalismo, y no menos peligroso, la idea de que, como somos salvos por gracia y no por obras, la manera en que vivimos ya no tiene relevancia moral real. Esta herejía suele citar a Pablo fuera de contexto: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, olvidando que el propio Pablo respondió a esa tergiversación con una de las preguntas retóricas más contundentes de todo el Nuevo Testamento, comillas: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. El moralismo terapéutico disfrazado de evangelio. Esta es, quizás, la herejía más extendida en nuestro tiempo, aunque casi nadie la llama por su nombre. Sostiene, en esencia, que Dios existe principalmente para hacernos sentir bien con nosotros mismos, que el pecado es sobre todo un problema de autoestima baja, y que la meta de la vida cristiana es ser una buena persona según los estándares sociales vigentes. Bajo esta herejía, la cruz deja de ser necesaria. Si el problema humano es apenas una falta de autoconfianza, no hace falta un salvador que muera, basta un entrenador motivacional con vocabulario bíblico. El sincretismo disfrazado de tolerancia, la idea de que todos los caminos religiosos son, en el fondo, expresiones distintas de la misma verdad, y que insistir en la exclusividad de Cristo es una forma de estrechez mental. Esta herejía suena generosa. ¿Quién quiere pasar por intolerante? Pero exige, en el fondo, que Cristo mienta cuando dice: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. No hay forma de sostener el sincretismo sin, al mismo tiempo, degradar a Cristo de Salvador único a uno más entre varios maestros posibles. La razón por la que dedico un capítulo entero a esto es simple: la herejía no ataca principalmente a los incrédulos. Ataca, con especial eficacia,
a los creyentes sinceros, precisamente porque conserva la apariencia de piedad. Un cristiano puede pasar toda su vida terrenal defendiendo con fervor una herejía, convencido de estar defendiendo el Evangelio, y nunca descubrir el error hasta que sea demasiado tarde para corregirlo en esta vida. Por eso la teología tan despreciada hoy como cosa de intelectuales no es un lujo académico. Es, en el sentido más literal, un asunto de vida o muerte espiritual. 8. Lo que no parece pecado y lo es. Hay pecados que llevan letrero. La fornicación, el robo, el asesinato, nadie duda de que estén en la lista. Pero hay otra categoría, más peligrosa precisamente porque no lleva letrero, y que quiero examinar con detenimiento porque sospecho que es la que más nos afecta a los que ya nos consideramos gente de bien: la comparación como forma de idolatría, medir tu valor, tu ministerio, tu matrimonio, tus finanzas, constantemente en relación con los de otro. Parece inofensivo, casi una costumbre social. Pero la comparación constante es, en el fondo, una forma de descontento con la porción que Dios te asignó, y el descontento con la porción asignada es, ni más ni menos, el mismo pecado que llevó a Eva a mirar el único árbol prohibido en un jardín lleno de árboles permitidos. El chisme disfrazado de petición de oración: oremos por fulano, que está pasando por, seguido de un detalle que fulano jamás autorizó a compartir. Bajo el disfraz de la intercesión, se comete el mismo pecado que la Escritura condena explícitamente como chisme y calumnia: la ocupación como vida espiritual, llenar cada minuto del día incluso con actividades buenas, incluso con servicio a la iglesia precisamente para no tener que enfrentar, en el silencio, las preguntas que Dios quiere hacerte. Marta, atareada con muchos quehaceres, no estaba haciendo nada malo en apariencia, estaba, sin saberlo, escondiéndose de la presencia de Cristo detrás de una cocina llena de tareas legítimas. El resentimiento guardado bajo el nombre de límites saludables, el lenguaje moderno de la salud emocional, tan útil en muchos sentidos, puede convertirse en una cobertura sofisticada para la falta de perdón. Hay una diferencia real entre un límite sano y el resentimiento disfrazado de autocuidado, y esa diferencia se mide, casi siempre, por si hay lugar en el corazón para la oración por el bien del otro. La ansiedad crónica como falta de fe practicada en silencio. No hablo aquí de la ansiedad clínica, que merece compasión y tratamiento profesional. Hablo de esa preocupación habitual, casi cultural, que hemos normalizado hasta el punto de considerarla simplemente ser responsable, cuando en el fondo es una desconfianza sostenida en la promesa de que el Padre Celestial cuida hasta de los pájaros del cielo. La orgullosa humildad, sí, existe. Es la falsa modestia que rechaza un elogio no por humildad genuina, sino porque necesita que insistan, que le repitan el cumplido 2 o 3 veces más. Es sutil, casi cómica cuando se identifica, y sumamente común entre los que más se enorgullecen de su carácter humilde. Enumero estos ejemplos no para producir un catálogo nuevo de ansiedades espirituales, eso sería, irónicamente, caer en el legalismo del capítulo anterior, sino para ilustrar un principio: el pecado más peligroso no es siempre el más escandaloso. Es, muchas veces, el que mejor ha aprendido a vestirse de virtud, y un poco de teología, porque las palabras correctas importan. Alguien podría preguntar, llegado a este punto, ¿para qué tanta precisión? ¿No basta con amar a Dios y amar al prójimo? Quiero responder con una alegoría médica. Un médico clama profundamente a sus pacientes, pero que confunde sistemáticamente los órganos, la dosis y el diagnóstico, terminará matando, con toda su buena intención, a las personas que ama. El amor sin conocimiento no es suficiente, el amor necesita conocimiento para no volverse, sin querer, en daño. La teología es, en su sentido más simple, el estudio ordenado de quién es Dios y de cómo se relaciona con nosotros. No es un lujo para seminaristas, es el mapa que evita que confundamos el camino con el precipicio. Cuando digo, por ejemplo, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas en una sola persona, sin confusión ni separación, no estoy jugando con tecnicismos. Estoy afirmando algo con consecuencias devastadoras si se elimina cualquiera de las dos mitades. Si Cristo no es verdadero hombre, su muerte no puede representarnos; si no es verdadero Dios, su muerte no puede tener valor infinito para pagar una deuda infinita. Quita una sola palabra de esa fórmula, y toda la estructura de la salvación colapsa. Lo mismo ocurre con la Trinidad, con la justificación por gracia mediante la fe,
con la resurrección corporal no meramente espiritual de Cristo. Estas no son curiosidades doctrinales para discutir en una clase aburrida, son las vigas que sostienen el techo bajo el cual vivimos. Cuando una generación deja de estudiarlas, no es que la fe se vuelva más simple y pura, es que el techo, silenciosamente, empieza a ceder, hasta que un día, sin previo aviso, cae. Apologética. Defender la fe sin perder el amor. Vivimos en un tiempo en que defender la fe cristiana en público suele atraer, más que curiosidad, sospecha. Y sin embargo, la Escritura nos ordena estar siempre preparados para presentar defensa, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros, con una condición explícita que solemos olvidar, con mansedumbre y reverencia. He visto a cristianos ganar debates y perder personas. Han desmontado, con una lógica impecable, cada objeción de su interlocutor, y han salido de la conversación con la sensación de haber servido a la verdad, cuando en realidad solo han servido a su propio orgullo intelectual, dejando detrás a alguien más cerrado a Cristo de lo que estaba antes de empezar. La apologética que no está empapada de amor no es apologética cristiana, es, en el mejor de los casos, esgrima retórica. Dicho esto, quiero ofrecerte algunas líneas breves de defensa racional, porque la fe cristiana nunca ha temido a la razón, al contrario, la invita. Sobre la existencia de Dios, el universo tuvo un principio, la ciencia moderna lo confirma con el consenso sobre el origen del cosmos, y todo lo que comienza a existir tiene una causa. Esa causa primera debe ser, por necesidad lógica, algo que existe fuera del tiempo, del espacio y de la materia, porque no puede ser causada por las mismas categorías que ella misma originó. Eso es, precisamente, lo que los cristianos llamamos Dios. Sobre la fiabilidad de los evangelios, contamos con más manuscritos antiguos, más cercanos en el tiempo al original, y con más coincidencia entre sí, que cualquier otro documento de la antigüedad clásica, más que Homero, más que Julio César. Someter los evangelios a un estándar de sospecha que jamás aplicamos a otros documentos históricos no es escepticismo consistente, es, con frecuencia, una sospecha selectiva motivada de antemano. Sobre el problema del sufrimiento, la objeción más seria, y la que merece más respeto, la Escritura nunca ofrece una explicación puramente intelectual que resuelva el enigma sin dolor. Ofrece, en cambio, algo más contundente, un Dios que no observa el sufrimiento desde lejos, sino que entra en él, personalmente, en la cruz. No responde a la pregunta comillas porque sufro con una fórmula matemática, sino con una presencia crucificada. Eso no elimina el misterio, pero cambia radicalmente su naturaleza. Ya no sufrimos ante un Dios indiferente, sino junto a un Dios que también sangró. XI. Alegorías, parábolas para nuestro tiempo. El faro y la barca. Había una vez un faro construido sobre una roca, cuya única función era advertir a las barcas del peligro de esa misma roca. Con el tiempo, algunos capitanes empezaron a resentir la luz, les recordaba, cada noche, un peligro que preferían ignorar mientras navegaban cerca de la costa por el placer de la cercanía. Un día, decidieron que el faro era el problema, no la roca, y propusieron apagarlo. La roca, por supuesto, no desapareció. Solo dejó de ser advertida. Esto es, exactamente, lo que ocurre cuando una sociedad decide que hablar del pecado es el verdadero problema, en lugar del pecado mismo. El jardinero paciente, un hombre heredó un jardín completamente cubierto de maleza. En lugar de arrancarlo todo de golpe, lo cual habría destruido también las raíces sanas enterradas bajo la maleza, se sentó cada día, durante años, a quitar una hierba a la vez, mientras regaba con paciencia las semillas buenas que sabía que estaban ahí, esperando su turno. Los vecinos se burlaban de la lentitud del proceso. Años después, ese mismo jardín se convirtió en el más hermoso de la región. Dios trabaja así en el alma humana, no con la violencia de un incendio purificador instantáneo, sino con la paciencia terca de un jardinero que sabe exactamente cuánto tiempo necesita cada raíz. El río y el pantano, ya contado en el capítulo B chica y, que no repetiré aquí, pero que pertenece también a esta colección de imágenes. La casa con dos puertas. Imagina una casa con dos puertas, una que da al huerto donde Dios se pasea al aire del día, y otra que da a un sótano oscuro, sin ventanas, donde nadie, ni siquiera tú mismo, puede verte con claridad. Cada decisión moral, por pequeña que parezca, es la elección de hacia qué puerta caminar. El pecado no comienza, casi nunca, con la decisión de bajar al sótano,
Comienza con miles de pequeños pasos, casi imperceptibles, que poco a poco nos alejan de la puerta del huerto y nos acercan a la del sótano, hasta que un día, sin darnos cuenta del trayecto recorrido, estamos ya del otro lado. Sí. Reflexiones finales. La vuelta al jardín. He escrito este libro pensando, más que en un lector abstracto, en mí mismo hace algunos años, un hombre que amaba a Dios, sin duda, y que sin embargo se había acostumbrado, poco a poco, a esconderse de su presencia sin dejar de creer en su existencia. Si algo de lo que has leído te ha señalado, con el dedo firme pero no cruel de un amigo, algún rincón de tu propia vida donde también te has escondido entre los árboles, entonces este libro ha cumplido su propósito. Quiero terminar donde comencé, en el huerto, con la pregunta que Dios sigue haciendo, generación tras generación, no porque ignore la respuesta. Él siempre supo dónde estaba Adán, sino porque quiere que Adán mismo, y tú, y yo, digamos en voz alta dónde estamos realmente. La pregunta nunca ha sido una trampa. Ha sido, desde el primer capítulo de la historia humana, una invitación disfrazada de interrogatorio. Así que te la hago yo también, con el mismo cariño con que me la hago a mí mismo cada noche. ¿Dónde estás tú? Escondido entre los árboles, cosiendo hojas que nunca van a cubrir lo que de verdad necesita ser sanado. O caminando, aunque sea con pasos temblorosos, hacia el sonido de esos pasos que se pasean por el huerto en el fresco del día, buscándote, no para condenarte, sino para vestirte como hizo con Adán y Eva al final del capítulo, con túnicas hechas por su propia mano, mejores que cualquier delantal de hojas que hubiéramos podido coser nosotros mismos.